Hola, bienvenidos al castillo de Guardiola de Berguedà. Ahora os explicaremos su historia. Hace mucho tiempo, el castillo de Guardiola era del monasterio de Sant Llorenç prop Bagà, probablemente los primeros en ser sus propietarios. Todo y así no se sabe exactamente quién lo construyó, pero sí que se sabe que el conde de la Cerdaña ordenó poner controles cerca de su territorio, y este debía ser uno de ellos. Además, como era un sitio de paso casi obligatorio, las mercancías que pasaban por los puentes que los monjes construyeron tenían que pagar, y así ganábamos unos buenos dineritos. Aquí vivían los padres de Agnès, unos nobles que querían y necesitaban un castillo para vivir. Para obtenerlo, tuvieron que hacer un contrato de vasallaje con el monasterio de Sant Llorenç prop Bagà. El vasallaje consistía en que el monasterio dejaba los derechos del castillo a cambio de que lo mantuviesen, pagaran unos dineros y ayudaran al monasterio cuando lo necesitara. Hace mucho tiempo, aquí en el castillo de Guardiola, vivía una noble llamada Agnès. Cuando sus padres murieron, le dejaron de herencia el castillo. Más tarde, como no tenía suficientes dineros para mantenerlo, tuvo que devolvérselo al monasterio. Ahora yo os explicaré quién era Alfonso III. Alfonso III, su objetivo era controlar mejor su territorio, porque los nobles estaban cogiendo demasiado poder, cosa que a él no le gustaba nada. Por eso tuvo que comprarle la mitad del castillo al monasterio, después de muchas negociaciones muy difíciles. El abad cedió, pero poniéndole una condición. No podía vender su mitad del castillo ni a los nobles de Berga ni tampoco a los de Pinós. El hijo de Alfonso III era Pedro III. No tenía demasiado dinero porque quiso conquistar demasiados territorios. Debido a eso, tuvo que vender su mitad del castillo a la Universidad de Berga. Alrededor de este castillo había muchos campos de cereales y viñedos, pero había pocos bosques para poder aprovechar mejor el terreno. También había masías, que eran las casas donde vivían los campesinos. Adentro del castillo había muchas estancias, pero actualmente nosotros aún no sabemos qué hacían en ellas. Como Pedro III rompió el pacto que su padre, Alfonso III, tenía con el monasterio, el abad decidió venderle su mitad a la baronía de Pinós. Saldría ganando, porque ya hacía un tiempo que tenía muy pocos ingresos. Por lo tanto, sin tener que mantener el castillo, recuperaría el dinero que durante aquel tiempo había perdido y, de paso, los de la Universidad de Berga y la baronía de Pinós se pelearían. Y os contaré cuando el barón de Pinós tuvo entre manos este castillo y también cómo era. El castillo se situaba en lo alto de un cerro, rodeado por dos ríos, el río Llobregat y la ría de Saldes. También había tres torres, la de arriba, que era la torre del homenaje, y dos que estaban situadas en la muralla. Por la parte de detrás no había muralla porque hay precipicio. El barón vendió su mitad del castillo a la Universidad de Berga. El síndico fue propietario del castillo durante más de 300 años y por eso se le conocía como Guardiola de Berga. Pero las cosas buenas no duran para siempre, y dicen esto porque el año 1642 el malvado cardenal de Richelieu destruyó el castillo cuando sus tropas se retiraban, o eso es lo que se dice.